Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy tenemos a la primera mujer ministra de Hacienda con nosotros. Está haciendo su estreno en televisión después de ser nombrada como ministra de Hacienda. Después de 120 ministros, por fin una mujer en esa cartera. Tiene un gran desafío, año electoral, año de elecciones. Vamos a charlar con ella sobre todo esto. El segundo bloque lo vamos a dedicar al que estaba anteriormente en la silla que ella ocupa, Santiago Peña, pero ya en su carácter de candidato de honor colorado para las presidenciales del 2018. Primero debe superar las internas de su partido, claramente. Y el último bloque vamos a hablar de un tema también sumamente importante, tiene que ver con la educación superior. Basta de universidades garage en nuestro país y van a estar con nosotros el doctor Antonio Cubilla y don Pascual Rubiani, miembros del ENEP. Sentaron una posición firme, ojalá la justicia acompañe esta decisión del ENEP. Después de la pausa ya estamos con la ministra. Buenas noches, ministra Lea Jiménez, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por tenerme acá. Buenas noches a toda tu audiencia. Un placer estar acá contigo. No, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que está cansada, tiene muchas actividades. Es otro ritmo totalmente, ser ministra que viceministra. Y mucha responsabilidad, ¿no? La verdad que ser viceministra fue una buena práctica, pero acá elevamos un poquito el nivel de intensidad, pero bien, muy bien. Bueno, está bien. Ya usted explicó mucho, ya no vamos a hablar de eso, que usted es mujer, la primera ministra, ya explicó bastante y lo pasamos todos los noticieros. Le pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Usted es partidaria de la aplicación de la ley de llave en mano? La ley 50, ¿qué piensa de esa ley? ¿Es factible? ¿Es buena? ¿Qué piensa al respecto? Qué bueno que me haces esa pregunta. Justamente hablaba el otro día con los colegas de prensa, ¿verdad? De Última Hora ABC. Y lo que yo les comentaba a ellos es que tenemos varias herramientas de inversión, ¿verdad? Sí. Y la herramienta de llave en mano es una herramienta más en ese ajuar de herramientas que tenemos, ¿verdad? Como la APP, por ejemplo, que es una herramienta que tiene sentido para cierto tipo de proyectos que van a generar, por ejemplo, ingresos, entonces van a financiar, existe ahí un interés por parte del privado, ¿verdad? Y de esa forma también disminuye el costo al Estado. La herramienta llave en mano tiene sentido para cierto tipo de proyectos. ¿Para cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, para el proyecto de Naranjales, que es un proyecto relativamente pequeño, ¿verdad? Un proyecto donde nos da la oportunidad al Estado de ver cómo se comporta esta herramienta, ¿verdad? Y de repente también es un modelo donde vos tenés ofertas ¿cómo te voy a decir? Ofertas locales, ¿verdad? Entonces se dio ahí, en ese caso en particular, se generó una oferta interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista del fisco, y bueno, y ahí vemos un éxito de lo que es esta herramienta, ¿verdad? Es decir, llave en mano no son para proyectos de gran volumen. Según su criterio. Según mi criterio, en la forma actual de la ley, ¿verdad? De la herramienta, yo diría que necesita ciertas modificaciones para generar ofertas más interesantes al Estado cuando hablamos de proyectos de gran envergadura. Eso no significa que esta herramienta no sirve para ciertos tipos de proyectos. ¿Y qué son proyectos de gran envergadura? De repente proyectos de más de 600 millones de dólares, ¿verdad? Entonces ahí empezamos ya, tenemos que ver, ser bastante cuidadosos, ¿verdad? Con qué tipo de ofertas se generan. Y te puedo dar un caso en particular, ¿verdad? Que es el caso de la ruta Traschaco.
Nosotros trabajamos de manera excelente con el Ministerio de Obras, Sí. ¿verdad? Yo creo que se generó ahí un equipo de trabajo muy interesante. Y bueno, cuando llega Hacienda esta oferta, nosotros tenemos que analizarla desde el punto de vista no solamente si es que vamos a tener la capacidad de repagar, ¿verdad? El préstamo que se va a generar claro. para pagar eso. También tenemos que ver si el financiamiento que nos ofrecen tiene sentido desde el punto de vista del fisco. También tenemos que ver si tenemos el espacio fiscal ¿verdad? Son varios temas, aparte de ver también si esa obra tiene impacto social importante. La parte de impacto social, espectacular, ¿verdad? Obviamente todos queremos que esa ruta se construya. Sabemos bien que el Chaco es un área demasiado, ¿verdad?, fértil, productiva, y un montón de gente que de repente necesita esa ruta simplemente para el día a día, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la oferta que se generó en ese caso en particular no fue favorable y teníamos alternativas de financiamiento. Entonces, como equipo de trabajo, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo decidió y trabajamos juntos de manera coordinada, y realmente se tomó la decisión de que, mira, tenemos otras alternativas de financiamiento, como ya se sabe que hoy la CAF, ¿verdad?, va a financiar más o menos como 400 millones de esa obra, y después el Banco Interamericano, el BID, va a financiar más o menos 160 millones. Entonces ahí obviamente se van a disminuir los costos de financiamiento y tiene sentido, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver, ¿verdad? Cada proyecto es diferente y entonces llave en mano tiene sentido. Claro, para una modalidad para obras. Exacto. Ahora, efectivamente, ¿y con el alcantarillado qué va a pasar? El alcantarillado... Porque según el ministro Jiménez Oraya es una cuestión decidida por el gobierno. Sí. Ahí lo que sucedió es que básicamente la oferta que se presentó tenía un error, ¿verdad? Tengo entendido que era una oferta, algo así como una oferta condicionada, entonces lastimosamente no podemos aceptar nosotros ese tipo de ofertas, y es ahí que ni siquiera llegó Hacienda a evaluar, ¿verdad? O sea, estuvo en el lado del MOPC, nosotros nunca tuvimos oportunidad de evaluar porque no tenía sentido, ¿verdad? Sí. Ahora, ya rápidamente, miren lo que son las cosas, rápidamente los televidentes empiezan a hacer preguntas. Sí. Y esto es interesante, escuche por favor, dice, la ley de responsabilidad fiscal impone restricciones para la ejecución presupuestaria y el gasto en el año eleccionario. Y la pregunta es, ¿cómo piensan afrontar esta situación siendo la primera oportunidad en que se va a aplicar este precepto de la ley? Qué buena pregunta. Yo creo que mira, la ley de responsabilidad fiscal es un paso importante que dimos en términos de institucionalidad, ¿verdad?, del manejo de las cuentas fiscales. Lo reconoce todo el mundo y fundamentalmente lo reconoce el Fondo Monetario, ¿verdad? Es un paso interesante que dimos y planeamos, nuestro objetivo es respetar plenamente esa ley. El presupuesto que vamos a presentar va a ir en línea con todo lo que propone y justamente ¿Eso habló hoy con el presidente del Congreso? Eso específicamente no lo hablamos. Lo que sí hablamos con el presidente del Congreso, tuvimos una discusión muy amena. Realmente él se puso a disposición, yo también, ¿verdad? Me quise presentar y que ellos conozcan un poco mi forma de trabajo. Les pedí que tengamos un diálogo abierto, mira, que me llamen a cualquier momento si es que ellos tienen interés de conocer alguna propuesta en particular, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? O si ellos quieren presentarnos algo, ¿verdad?, algún proyecto, que siempre mantengamos ese diálogo que es demasiado importante. Aparte de eso, le planteé algunas ideas de, por ejemplo, formalizar un mecanismo a través del cual si es que ellos, en el proceso de la elaboración del presupuesto, si es que ellos plantean algún tipo de enmienda a la propuesta del Ejecutivo, que esa enmienda se haga de manera que el impacto que va a tener sea nulo, el impacto en el tamaño del presupuesto, porque claro, que no vale la pena inflar, exactamente, inflar, generar expectativas en la gente que después, al final del día, no podemos cumplir porque no tenemos los recursos. Ahora, usted sabe, porque ya está en el tema, está en el ministerio, ¿qué va a pasar cuando le digan, ministra, te vamos a apoyar tu proyecto, pero necesito 50 cargos para esta gente? Bueno. ¿Qué va a pasar cuando te obliguen a negociar, yo te doy, vos me das? ¿Qué va a hacer? La verdad que no, ese tipo de negociaciones no sé si se van a dar, ¿verdad? Yo creo que
En general, por lo menos cuando presentan pedidos contratar a personal, nosotros tenemos un mecanismo, ¿verdad?, que es a través del equipo económico. Entonces entran los pedidos, se analizan, existe presupuesto, existe categorías, ¿verdad? Y también de repente se toman decisiones en base a necesidades, ¿verdad? Yo creo que vale la pena separar dos cosas, como dije en algún momento, que existe crecimiento vegetativo, ¿verdad? Existen necesidades, por ejemplo, en sectores como salud, educación, donde vos tenés una población que va creciendo de jóvenes, también se generan mayores necesidades en el sector de salud. Vos tenés que satisfacer, tenés que tener el personal para satisfacer esa demanda creciente. Entonces ahí obviamente se va a generar un crecimiento importante, pero digamos que vegetativo, eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Y por supuesto que vamos a apoyar ese tipo de crecimiento. Pero crecimiento, sí, hasta ahora no me ha caído nadie que me diga, pero necesito. Y si me caigan, bueno, tengo que decir que voy a pelear hasta lo último para que eso no se dé, porque no podemos permitir utilizar de esa forma los recursos de la gente, ¿verdad? Recordemos, ¿cuánto del presupuesto hoy es para pago de salario? Y más o menos el 80%. Es imposible crecer y desarrollarse en esas condiciones. Es imposible. Y justamente eso es también, está al corazón de lo que es la ley de responsabilidad fiscal y está al corazón también de la discusión que se dio el año pasado, ¿verdad? Cuando se planteaban incrementos que iban por encima de lo que plantea la ley de responsabilidad fiscal, muchos de ellos que no tenían justificación, ¿verdad? Entonces nosotros lo que quisimos es, mira, nosotros de la mano del Ejecutivo, del Legislativo definimos esta ley, ¿verdad? Firmamos, pues la pusimos en marcha. Y bueno, respetemos esa ley porque es una ley que realmente protege los recursos del Estado y nos obliga a tomar decisiones, ¿verdad?, racionales y que tengan sentido desde el punto de vista de las necesidades y las prioridades. Ahora, ministra, le cuestionaron el hecho de que usted sea del mismo equipo y va a seguir con el tema de los bonos y los endeudamientos. Si usted tuviera que decidir entre proyectos llave en mano y proyectos financiados con bonos, a largo plazo, ¿por cuál se decidiría? ¿Cuál sería más conveniente para el país? ¿Por cuál optaría? Bueno, yo creo que ahí depende mucho del tipo de proyecto. Sí, ¿verdad? eso ya me dijo. Claro. Pero por principios, ¿por cuál usted optaría? Pero otra vez, ¿verdad? No es una cuestión de principios, sino es más bien una cuestión de, al final del día, una vez que vos generás una obligación del Estado, la tenés que repagar, ¿verdad? Sí. El llave en mano te genera una obligación y al final esa obligación otra vez tenés que pagarla ya o con ingresos genuinos o con generación de deuda a través de bonos soberanos o lo que fuere. O sea, otra vez es el mismo tema, ¿verdad? Volves a lo mismo, en algún momento tenés que pagar. Claro, pero el tema pasa por una cuestión política. El tema de los bonos se decide en el Congreso. ¿Tiene la llave en mano? No. Bueno, ahí yo estoy en desacuerdo porque en realidad si vos te vas para atrás y ves cuando se originó esta ley, ¿verdad? Otra vez, esta es una ley que la aprobó el Congreso. Y en ese momento lo que se definieron fueron proyectos estratégicos del gobierno, ¿verdad? Entonces ahí se sentó el Ejecutivo con el Legislativo y acordaron, mira, estos son los proyectos estratégicos que como país y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo nosotros consideramos que son proyectos importantes que se deben llevar adelante. Entonces el Congreso ahí ya le dio el ok, o sea que ya tiene la bendición del Congreso. Entonces no es una cuestión ya solamente del Ejecutivo, realmente es el Ejecutivo a través de la mano del Legislativo que lleva adelante estos proyectos. Usted tiene razón y es objetivo lo que dice, pero el tema es que estamos en un año electoral. Y el tema es que si hay que darle palos al Ejecutivo, se le va a dar por el tema de los bonos y el endeudamiento, ¿verdad? Y desde el gobierno se sostiene que si no es con llave en mano, difícilmente las obras de alcantarillado se hagan rápidamente. Bueno, y en esa misma línea, ¿verdad? Sí. No importa, eso estoy tratando de explicar, que no importa cuál sea el instrumento que vos utilices, ¿verdad? De igual manera,
vas a generar esa una obligación que hay que pagar, Así. y vas a tener que pagarla en el mismo momento. Entonces no importa si esa obligación se genera a través del llave en mano o a través de la emisión de bonos soberanos. Que me encanta que preguntes eso, porque realmente eso es algo que queda en duda, y después despierta como que ustedes quieren utilizar esta herramienta porque... pero en realidad no es así, ¿verdad? Al final del día uno va a terminar pagando la misma cuenta. Y lo que hay que analizar es si la modalidad que uno utiliza tiene sentido para esa obra en particular. Ahora, ¿y cuál es el grado de coparticipación que tiene en los riesgos una empresa privada, por ejemplo, el oferente, por ejemplo? Coparticipación en el llave en mano. En llave en mano, sí. En el llave en mano es, bueno, el mecanismo es básicamente el oferente te ofrece tanto la construcción de la obra, ¿verdad? Te da una propuesta para construir la obra y también una propuesta de financiamiento. Entonces ahí lo que sucede es, en vez de que el Estado gestione ese financiamiento directamente con ya sea con el inversor o el que tiene el capital, lo hace el privado, ¿verdad? En ese sentido, obviamente se generan diferentes tipos de ofertas que, dependiendo del tipo de obra, tienen sentido o no tienen sentido, ¿verdad? Y eso hay que analizarlo cuidadosamente. Lo bueno es que hay mucha experiencia internacional con relación, para Paraguay es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Pero la experiencia internacional nos muestra, ¿verdad?, que digamos que nos ofrece ciertos comparadores, ciertos rangos donde nosotros vamos viendo si es que esto tiene sentido o no tiene sentido, y analizamos también el financiamiento en sí, y otra vez, si tiene sentido desde el punto de vista del fisco, podemos pagarlo o no, ¿verdad? Ahora, ¿todavía hay proyectos a ejecutarse con bonos soberanos? Por supuesto que sí, se están llevando adelante varios proyectos. Justamente. ¿Este año se emitirían más bonos? Este año ya no. ¿Ya no? Este año ya no. ¿El año que viene hay proyectos? En este momento todavía estamos en el proceso de elaboración del presupuesto, ¿verdad? Todavía no se definieron proyectos específicos que van a ser financiados con bonos, pero yo estimo que vamos a salir a emitir bonos otra vez, ¿verdad? Esperemos que se dé todo para que eso salga bien. Y bueno, yo creo que hay muchos puntos importantes en el hecho de salir a emitir bonos. No es solamente, por un lado, lo crucial es que financiamos proyectos de infraestructura que son demasiado necesarios para nuestro país, y ya no hace falta hablar de todo lo que esto significa. Pero por otro lado también nos permite mantenernos en el mercado internacional, ¿verdad? Tener una presencia, que eso no es un tema menor, ¿verdad? Eso es básicamente una forma también de insertarnos en el mundo, que el mundo conozca, y también genera una suerte de monitoreo externo, donde ya no es solamente los paraguayos miramos qué es lo que está haciendo el gobierno, ahora todo el mundo está mirando qué es lo que está haciendo el gobierno, tiene interés, ¿verdad? Y entonces es una fuerza más que nos empuja a tratar de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Y aparte de eso, también nos permite hacer una administración de pasivos, ¿verdad? Que es lo que es la administración de deuda, porque tenés un instrumento más, ¿verdad? Un instrumento flexible que te permite, ¿verdad?, hacer transacciones que hacen que vos vayas mejorando el perfil de la deuda. Bueno, ¿y cómo va a ser para que se tenga más dinero para pagar las deudas? Para que llegado de acá a 20 años, cuando se tengan que pagar por los bonos, el país tenga el colchón suficiente para afrontar esos compromisos. ¿Cómo va a ser? Porque le escuché decir, creo que iba a ser más rígida en cuanto a la percepción de tributos. ¿Cómo se puede hacer para mejorar los ingresos? Excelente pregunta. Bueno, ahí estamos trabajando en varios frentes, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que entender básicamente dónde está Paraguay hoy, ¿verdad? Nosotros recientemente hicimos una reforma tributaria. Antes teníamos unos tributos muy altos porque nadie pagaba, ahora tenemos unos tributos más bajos que se empiezan a pagar, ¿verdad? Por lo menos alguien está... Y hay muchos que tampoco quieren pagarle igual. Nadie quiere pagar impuestos, pero al final todos tenemos que contribuir, ¿verdad?, para tener servicios de calidad. Pero finalmente hoy tenemos un crecimiento importante de contribuyentes, ¿verdad? O sea, es un proceso de generar una cultura tributaria que tal vez no teníamos antes, y estamos progresando en esa dimensión. Al mismo tiempo nosotros estamos combatiendo lo que es la evasión, ¿verdad?
dimos pasos enormes. Antes, en el 2004, la evasión era más o menos 50%, cuando la medís mirando la evasión del IVA, y hoy tenemos más o menos un nivel de 33%, que es una mejora importante, sí, muy importante, 17 puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido se están dando esas mejoras. Obviamente todos queremos que se den más rápido. Lo que nosotros decimos, no es que estemos ajenos a la necesidad de eventualmente hacer una reforma, generar un sistema que sea tal vez más equitativo, también que genere mayores ingresos al Estado de manera a financiar inversión, sí, lo que sea, servicios de calidad. Pero el problema radica en que vos no podés plantear hacer una reforma hoy cuando todavía existe un número significativo de personas que todavía están evadiendo, ¿verdad? Entonces, en eso se está trabajando con mucha fuerza, ¿verdad? Hay mejoras importantes. Esto es el famoso ampliar la base tributaria, sí, sí. Y también a los que deberían estar afectados hoy, tenemos que alcanzarlos a todos, ¿verdad? Ahí hay mucho espacio para crecer. Paralelamente a eso, en este proceso de que, como te decía yo, recientemente se hizo una reforma, nosotros vamos hoy viendo cuál es el resultado de esa reforma. Ahora, nosotros demasiado rápido queremos hacer muchos cambios. Incluso yo escuché que algunas personas nos criticaban por querer hacer cambios al IRP ya tan rápido, ¿verdad? Ahí nosotros defendemos eso porque vos ves que hay una inconsistencia, hay cosas que no tienen sentido y que puedes ir ajustando, ¿verdad? Por eso se hizo ese cambio a través de un decreto el año pasado, pero cambios más generales también se van a dar eventualmente, ¿verdad? Eventualmente, cuando todo este proceso se va generando, nosotros vamos entendiendo a profundidad lo que es el impacto de esta reforma, y ahí lo que hay que entender es que las reformas no es solamente incrementar un tal impuesto. Por ejemplo, me preguntaron 50 veces ya el impuesto a las exportaciones, sí, por ejemplo. Y no es solamente, vos no generás un cambio, ese cambio que generás en un lugar va a impactar en diferentes áreas, ¿verdad? Lugares, entonces sí, hay que tomar todo en cuenta, ¿verdad? Argentina sufrió los rigores de una sufrió justamente las consecuencias. Perdió muchos mercados. Así mismo, y hoy está teniendo mucha dificultad en crecer, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que queremos evitar. Pero tampoco se puede usar eso, ministra, como excusa para no... de ninguna manera. Por ejemplo, alcohol y tabaco. Sí. Causan muchas enfermedades y generan muchos gastos a la sociedad y al Estado, sí, para justamente para curar a todos los enfermos, para el tratamiento, para tener un lugar donde estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tasa es muy baja comparado con los países de la región nomás. Es muy baja. En algunos lugares 65% del impuesto, nosotros tenemos 15%. 16%. Hay una brecha muy grande en tabaco y alcohol, que son... No sé, en esos puntos, porque yo le escuché a usted muy resistente al aumento. No necesariamente resistente. Lo que sí yo mencionaba es que uno de los ingresos que sí se incrementó recientemente es el ingreso al tabaco, ¿verdad? Que justamente está generando... Sí, hasta 20% que puede llegar. Que se va a ir incrementando hasta 20%. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, más que opuesta, yo lo que dije es, en este momento no existe ninguna propuesta, pero vamos a considerar todas las propuestas que nos lleguen a Hacienda. Al mismo tiempo, del lado de Hacienda, nosotros estamos también elaborando, como te estaba comentando, generando información que nos va a permitir hacer una propuesta concreta y dejarla tal vez ya para el próximo gobierno, ¿verdad? Pero yo no creo que esa propuesta hable de incrementar los impuestos al 30-40%, como lo ha hecho Argentina o otros países, sino más bien esa propuesta se va a hacer mirando a la estructura económica que tiene Paraguay, sí, ¿verdad? Todavía los desafíos que no podemos plantear poner impuestos tan altos cuando nuestros productos tienen que salir por la ruta, irse hasta la Argentina, venderse ahí. Tenemos feas rutas y no pueden salir a tiempo. Tenemos feas rutas todavía, ¿verdad? Se está mejorando un montón, pero hay mucho por hacer. Entonces, mientras que hacemos esa inversión en infraestructura, ¿verdad? Se va generando. La primera reforma que a mí me parecería interesante es no cambiar las tasas del 10-10-10 que tenemos, pero sí cambiar el tamaño de las deducciones que se pueden hacer. Simplemente cambiando un poquito el tema de las deducciones, se pueden generar importantes ingresos para el Estado, que van a seguramente duplicar lo que hoy se está generando. Ahora, pero el Estado también tiene que mostrarse ahorrativo, es decir, si le quiere sacar plata a la gente, el Definitivamente. Estado también tiene que ahorrar.
Hay gastos y hay gastos innecesarios dentro del Estado que se podían disminuir. Y usted como ministra debería buscar, como buena ama de casa debería buscar. Me encanta. Y como buena ama de casa, sí. Ya estamos haciendo ese trabajo. Te cuento un poco lo que se hizo el año pasado, por ejemplo, ya con el ministro saliente, ¿verdad? Trabajamos en ese presupuesto, ¿verdad? Y durante el año se generó lo que sería un ahorro de 1,1% del PIB, un ahorro importante, casi 300 millones de dólares, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con eso? Eso significó básicamente un 1,5% del PIB en términos de lo que sería el resultado, ¿verdad? Operativo, que es un resultado positivo. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Ese 1,5 fue redireccionado a lo que es inversión en infraestructura. Y es ahí que nosotros financiamos, para que tengas una idea, 2,9% representó la inversión en infraestructura el año pasado. Sí. Ese es un hito, ¿verdad? Nunca se llegó a ese nivel. Y aparte de eso, el 1,5, ¿verdad? De 2,9 fue financiado con ingresos genuinos. Dígame una cosa, y ese ahorro no puede ir a educación y salud, teniendo en cuenta infraestructura, digo, porque o los bonos soberanos no pueden ser usados también para infraestructura en salud y educación, porque mire que acá nos hacen falta, en cada departamento mínimo 17 hospitales de referencia, ¿verdad? Eso va a generar que se formen más terapistas y compañías. Definitivamente, justamente estamos trabajando. Más escuelas en mejor estado. Vos sabés, Carlos, que estos proyectos toman tiempo en desarrollarse. No es que yo digo que iba a ser un hospital, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, tienen su proceso. Hoy tenemos ya el código SNP, que es la cédula de identidad de 2 hospitales, ¿verdad? Que estamos justamente buscando la forma de financiarlos, ¿verdad? Empezar a financiarlos. Estamos hablando con el ministro de Salud, muy entusiasmado. Yo creo que ahí eso va a ser un legado muy importante, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en el lado de educación, tenemos los fondos ¿verdad? Pero podríamos potenciarlo más todavía. Y yo creo que lo importante va a ser utilizar eso que tenemos ahí, lo que se tiene, sí. ¿Verdad? Y obviamente después generar más recursos, ¿verdad? En un contexto de recursos limitados, yo le pondría un poco de atención con los recursos genuinos del Tesoro, tal vez llevaría algo a salud, ¿verdad? Donde no contás con ese fondo, pero obviamente salud reclama, y educación. Aunque no crea, la gente reclama, dice, ¿por qué solamente bonos soberanos para infraestructura? ¿Por qué no para buenos y grandes hospitales y buenos y grandes colegios? Sí. Que son infraestructura también. Son infraestructura también, no por supuesto, como te digo, el Fondo de la Excelencia, eso se está direccionando a educación y tiene un tiempo como todo, claro, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo salud, te digo, estamos ya en el momento en el que tenemos la cédula de identidad de dos proyectos de hospitales que estamos buscando ahora la forma de financiar. ¿Por qué no? Los padres, entonces, ¿por qué no? Yo digo lo mismo que vos, ¿por qué no hacer eso? Los padres. Y nosotros vamos a ser los padres. Bueno, ojalá que sea así. Ministra, que tengas éxito en tu labor, que tengas el coraje y la decisión de decir no cuando tenés que decir no, cuando te pidan cosas que no son convenientes. Y si tenés que pedir ayuda, estamos nosotros para ayudarte para enfrentar a algunos que te van a presionar. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, a tu disposición cuando y gracias por la primera entrevista que concede a un medio de televisión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Después de la pausa con el exministro de Hacienda, Santiago Peña. A la vuelta de la pausa. Buenas noches, don Santiago Peña, ¿cómo anda? Hola, don Carlos, un placer estar nuevamente acá, ya en esta nueva faceta.
Sí, exactamente. La semana pasada lo tuvimos a Marito, ahí donde está sentado. Y decía Marito, vamos a enfrentar al candidato de la billetera. Y le decía yo, ¿cómo van a hacer para enfrentar al candidato de la billetera? ¿Se siente usted así candidato de la billetera? No, yo creo que, a ver, siempre van a encontrar algún argumento, Sí. ¿verdad? Pero yo no voy a entrar en el campo de los agravios, ¿verdad? Sí me gustaría que podamos discutir propuestas, ideas, de qué es lo que nos gustaría hacer y por qué creemos que tenemos las condiciones para poder estar en ese lugar. Así que, pero no, yo creo que de ambos lados cada uno tiene sus recursos y bueno, cada uno va a utilizar los recursos que tenga disponibles para poder llevar adelante esta campaña. Ahora ya está más, ya tiene la piel más dura, más curtida con las críticas, con todo lo que sale en el Twitter, en los WhatsApp y compañía. Ya está más, Lo interesante, está más acostumbrado ya, sobre todo con algunos senadores y senadoras. Sí, el Ministerio de Hacienda es una linda escuela. O sea que ahí realmente te marca bastante la agenda, es bastante amplia, bastante compleja y nunca fácil, pero bastante bien. Me siento muy cómodo en esta nueva faceta. Y lo que yo digo, no puedo mostrar algo que no soy, entonces tengo que continuar con la misma sencillez y presentarme tal cual soy. Mucha gente dentro del Partido Colorado, yo tengo muchos amigos colorados, y me dicen, guste o no guste a la gente, se presentan dos candidatos que son diferentes a la vieja política colorada, ¿verdad? Guste o no guste. El tema es con Santiago Peña, ¿va a tener la suficiente entereza para tener que decir no a aquel sector que le impulsó a la candidatura? Si llegara a ganar y es presidente, ¿va a poder decir no? ¿Va a poder imponer sus condiciones o no? Ese es el temor que tienen acerca de Santiago Peña. ¿Qué le puede decir a esa gente que piensa y que siente ese temor? Y mira, te puedo decir, Carlos, si nosotros partimos de la base de que el Poder Ejecutivo es el responsable de la administración del Estado, Sí. Eso está establecido en la Constitución, yo he, de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente Horacio Cartes, he ejercido la administración del Estado. El Ministerio de Hacienda, no hay una actividad del Estado que no pase de una u otra manera por el Ministerio de Hacienda. Yo te puedo decir que hoy, con mucha satisfacción, que en 2 años y medio he tenido todas las libertades. El presidente, estando en una relación de dependencia directa, ¿verdad? Secretario de Estado, presidente de la República, y el presidente me ha dado la oportunidad de poder desplegar todos mis conocimientos sin ningún tipo de restricciones. Lo único que nos ha unido, y acá tenemos que ser muy claros, yo tengo muchas diferencias de donde yo vengo, generacional, él viene del mundo empresarial, yo vengo del mundo público, y tenemos formaciones diferentes, pero sin embargo hemos congeniado de una manera muy, pero muy buena, porque lo que nos une es poder contribuir con el país, la construcción de un país más justo, un país más moderno, más desarrollado, que genere más oportunidades. Así que yo creo que entrar en eso, y yo lo que puedo mostrarle es mi hoja de vida, qué es lo que he hecho al frente del Ministerio de Hacienda, y le pido a la gente que por favor me muestren alguna medida, una al menos, que en 2 años y medio yo haya tomado que haya ido en contra de mis principios. Para alguien que ha sido realmente, la gente creo que me conoce bastante bien sobre qué es lo que yo pienso sobre cada uno de los temas, y yo he implementado esa agenda, así que esto no va a ser diferente. ¿Puedo yo, desde la Presidencia de la República, hacer todo lo que yo quiero? No puedo, No, porque están las leyes existe, que te no, ponen límite. y tenemos una Constitución que establece pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, mucha gente dice, no, pero vos no vas a tener control del Senado. ¿Y quién tiene control del Senado? Nadie tiene un control del Senado, otro poder del Estado. Y esto uno lo construye caso por caso, proyecto por proyecto, y trata de construir políticas públicas. Y muchas veces nos sentimos del Poder Ejecutivo agraviados por las decisiones que toma el Legislativo, pero no nos queda otra que aceptar y continuar con nuestra gestión. ¿Le ha podido decirle no muchas veces a Cartes? La realidad es Y que ha impuesto usted la su realidad pensamiento, es, su criterio, la ¿o no? realidad es que el presidente me ha dado siempre plena libertad a mí. Sí le he dicho a mucha gente que no, y en todas y cada una de estas decisiones he recibido solamente muestras de respaldo por parte del presidente de la República. Vos sabés que el ser ministro de Hacienda te expone a tener que decir no varias veces todos los días. ¿Amigos del presidente también? No te digo, acá no se basa en amistades, gente del equipo político. Pero tenemos que explicar, no tenemos que tampoco sonrojarnos por decir que decimos no. Lo que te pide la gente, Carlos, es que si yo le digo no a Carlos Peralta, que no venga Juanito, y a Juanito le digo que sí.
porque es mi amigo. Lo que nos piden es que nosotros actuemos. Yo te puedo decir hoy que en 2 años y medio le puedo mirar a cada una de las personas con las que me ha tocado interactuar y todas van a poder decir, o le puedo yo con mucha tranquilidad decir, sabes que no te mentí. Cuando se podía, se pudo. Cuando no se podía, no se podía. Y te explicaba por qué no se podía. Ahora, ¿y qué es lo que propone usted al Colorado? ¿Qué le propone usted al Colorado como candidato del oficialismo? Yo le propongo al correligionario, a la correligionaria del Partido Colorado, una propuesta de un candidato que le va a hacer sentir orgulloso. Alguien de que, a pesar de una corta militancia, una corta afiliación, desde mi gestión he honrado los principios del Partido Colorado, porque uno ve lo que ha sido la gestión del gobierno, mi gestión al frente del Ministerio de Hacienda, y es lo que el Partido Colorado ha venido pregonando hace más de 100 años. Una política que está identificada con las causas de los más desprotegidos, con los sectores más vulnerables, una política agrarista que ha pasado de un Estado que simplemente compraba tierras a un Estado que hoy está titulando tierras y le está entregando esa propiedad a los pequeños productores. Así que esto parte de una visión que tenemos de un país que le responde a las necesidades de la gente. Obviamente no podemos solucionar todos los problemas de la noche a la mañana, pero tenemos que hacerlo de una manera que le explicamos que hay políticas a largo plazo que generan beneficios a corto plazo, generan costos a corto plazo, pero que hay un beneficio a largo plazo. ¿Y cuál es la diferencia entre los principios liberales del Partido Liberal y los principios del Partido Colorado? Y mira, Carlos, ambos nacen creo que en la misma época, muy cercano, pero yo te puedo decir de lo que he encontrado en el Partido Colorado varios elementos que no encuentro en ningún otro partido. Número uno, un partido que a lo largo de su historia ha encontrado los momentos para adecuarse a las coyunturas de cada momento, se ha modernizado en cada instancia, se ha adecuado a los nuevos momentos, sin dejar de responder a aquellos principios que yo te había dicho, ¿verdad? Un partido agrarista, un partido republicano, un partido que responde a las causas de los más necesitados y lo más importante, Carlos, un partido con una vocación de poder y una vocación de servicio que es inigualable. Esa es la realidad. En tema de vocación de poder coincido con usted. Ahora, pero la vocación de servicio... Pero por supuesto. Ahí entramos en territorio más fangoso. Y Carlos, yo te pido que vos hagas, no te digo a nivel de Paraguay, a nivel de América Latina y a nivel del mundo, un partido con 130 años de antigüedad que está afiliando a jóvenes de la manera que está afiliando hoy el Partido Colorado. Yo te pido que vayas y preguntes cuánta gente se afilió en los últimos 40 días. Ahora, pero no pasa por la mayor o la menor afiliación. Pasa, no, ¿cómo que no? Ejemplo, el partido que genera un espacio. Yo soy un reflejo de eso. Un partido que me ha dado la oportunidad a un joven de 38 años que sea candidato a presidente de la República por el movimiento más grande. O sea, el presidente fue el que le dio la oportunidad porque maneja un movimiento. El presidente me dio la oportunidad de ser ministro de Hacienda y después ya dependió de mí de tener una gestión al frente de ese ministerio, que es un ministerio que no es para ganar mucha popularidad, convengamos. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Y me dio la oportunidad de ponerme en una situación, decirme, Santiago, yo tengo mis preferencias, pero yo no puedo imponer un candidato. Así que, ¿sabes qué? Salí y recorrer. Y en 10 días, en 2 semanas, recorrí 15 departamentos, me junté con cerca de 6.000. ¿Usted está seguro que convenció, en los contactos con la gente, convenció a la gente? Y yo creo que sería de ser demasiado presumido decir que en 2 semanas uno puede convencer. Y yo lo he dicho simplemente, yo no puedo, es demasiado ir a pedirme ganar el afecto en 2 semanas. Yo me he ido a presentar tal cual soy, con sencillez, con humildad, despojado de cualquier tipo de cargo, y presentarme como soy, ¿verdad? Una persona que tiene vocación de servicio, que quiere servir al país y que me siento cómodo dentro del Partido Colorado, un partido que me ha abierto las puertas para poder servir a la patria. Entonces, yo no puedo desconocer, el camino es largo, muy pero muy largo, pero yo sí quiero hacer el esfuerzo y quiero jugarme por algo que creo. Ahora, los detractores dicen, Santiaguito, es impuesto por el presidente de la República, ¿verdad? El presidente de la República, en su discurso, justamente cuando se oficializa la candidatura, le recordó a los colorados presentes que a los colorados les molesta la imposición. El caso de Blanca Ovelar mencionó concretamente a Blanca Ovelar, diciendo que eso le llevó al partido
fuera del gobierno. Entre otras cosas, Sí, entre otras cosas, ¿Usted ¿verdad? no teme que eso pase con Santiago Peña? Y yo creo que no, porque primero que nada, el movimiento Nor Colorado ha dado unas enormes demostraciones de amplitud de ser un proceso participativo. Cuando veíamos algunos sectores que se reunían entre cuatro paredes viendo a ver qué número de la camiseta iba a tener cada uno, el movimiento Nor Colorado salió a recorrer el país y juntarse con las bases y presentar. O sea, yo sabía que el juego estaba abierto. Yo me podía ir y podía no caer mal, es una cuestión de percepción de piel del primer contacto. Y finalmente el presidente también se juega a hacer un evento donde vienen cerca de 5.000 dirigentes, que no son simplemente dirigentes, es la más alta representatividad que tiene el partido, su dirigencia, autoridades partidarias, a que puedan emitir su opinión en cada uno de los departamentos. Y después un pequeño detalle, Carlos, que es muy injusto porque la gente no reconoce, pero podemos mirar lo que fue el proceso de la campaña del año 2007 y quien cerraba todos los discursos de la presidenta, de la candidata Blanca Ovelar, era el presidente Nicanor Duarte Fruto. Y el presidente Horacio Cartes habla él, luego habla el candidato a vicepresidente Luis Neitin y cierro yo como candidato. Esa es una demostración y un gesto enorme de amplitud y de dar un proceso participativo. Eso es ser ubicado nomás. No, es lo correcto. No, claro, pero es lo correcto. Pero el problema es que cuando antes no se hacía, nadie decía nada, y ahora que se hace correctamente... No creas, siempre se le criticó a Nicanor Duarte Fruto que finalmente Entonces, él era la figura del... Y ahí lo que tenemos que entender, que el liderazgo ya no se construye más en base a la imposición. El liderazgo que hoy quieren los paraguayos es un liderazgo diferente. Es un liderazgo participativo, un liderazgo incluyente, que le trae a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres y le permite poder desplegar todas sus cualidades. Recién hablábamos con la ministra de Hacienda acerca... Espero que no se haya quejado de su predecesor. Espere, públicamente no, públicamente no. Pero decía que el ahorro, habló del ahorro que se consiguió dentro del Estado y que significó 1,5 del PIB, 1,1, 1,5 del PIB. Y le preguntaba yo, ¿por qué eso no se va a infraestructura de salud y educación, por ejemplo? El Estado está sobredimensionado. Usted fue ministro de Hacienda, no puede ser un país pequeño con 7 millones de habitantes tenga 80% del presupuesto para pagar salarios, ¿verdad? Sí. Es imposible crecer eso. Como presidente, ¿usted podría llevar adelante, por ejemplo, esos ahorros y que vayan directamente a infraestructura de salud y educación? Pero por supuesto, Carlos. Vos sabés que esta ha sido nuestra lucha. Nosotros hemos hecho la mayor inversión pública en la historia del Paraguay en estos 3 años y medio, casi 4 años. Hemos invertido más que en 17 años anteriores. Y a pesar de todo eso, nos gustaría hacer más. Y hemos tenido una contra por parte de nuestros propios correligionarios, ni siquiera la oposición. Los mismos, la misma disidencia del Partido Colorado ha sido la más férrea opositora. Hoy tenemos proyectos, no solamente de infraestructura, hay proyectos de educación que están parados en la Comisión de Hacienda hace más de un año. Hay un proyecto del BID para inversión en innovación de 10 millones de dólares que está parado en la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿de qué Cámara? En la Cámara del Senado. ¿El Senado? Ahí están todos parados, están todos los proyectos, están parados ahí. Entonces, lastimosamente, tuvimos un apoyo al comienzo, no podemos desconocer, muchísimo apoyo, pero lastimosamente cuando los tiempos políticos cambiaron, dijeron, señora, acá no se aprueba más nada. Y el afectado no es el gobierno, el afectado es la gente que... No, entonces, vos me preguntás hoy, con ese tipo de ¿tenemos que aumentar más? Pero por supuesto que sí. En el Instituto de Previsión Social, gracias a gestiones que se han realizado por parte del gobierno, hemos pagado una deuda histórica. ¿Usted quiere ser revolucionario? ¿Podría proponer un PIB, es decir, para educación un 10% del PIB? Pero Carlos, el problema no es, nosotros podemos poner 20 también. Pero hacerlo. El problema es en qué vamos a gastar. Vos sabés, Carlos, que cuando fue la movilización de los estudiantes en el año 2015, sí, yo le pedí a la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente, que me permita acompañarle en esas discusiones, porque justamente tenía miedo. La solución simplista es dupliquemos el presupuesto. No, espera, vamos a ver en qué vamos a gastar y cómo vamos a gastar. Entonces, este es el gobierno el que más ha invertido y destinado recursos a través del Fondo de Excelencia en lo que es infraestructura escolar. Tenemos la plata. Hemos tropezado con miles de inconvenientes para implementar y ejecutar, ¿verdad? En materia de salud pública se han hecho inversiones enormes.
el Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública. ¿Estamos satisfechos? No, porque estamos Nadie está atrasados satisfecho. 40 años. Esa es la realidad. Y es Entonces, del Partido Colorado, que según usted es agrarista, que se preocupa de la Sí. necesidad de la gente, pero 40 años de atraso. Y usted lo Es dice. una ¿verdad? realidad. Y claro que es una es realidad. una realidad. Y bueno, usted tiene la posibilidad de cambiar. Y justamente por eso nosotros reivindicamos el modelo que hemos venido desarrollando, que tenemos que continuar. Un modelo que privilegia aquello que realmente tiene un impacto a mediano y largo plazo, que probablemente a corto plazo tiene un costo político. Cortar el gasto corriente tiene un costo político tremendo, Carlos. totalmente. Pero esos recursos que hoy están siendo destinados para rutas, para caminos, para puentes, para beneficios sociales como Tecoporá, adultos mayores, genera un impacto tremendo que no es solamente en un indicador, transforma vidas, cambia vidas, Carlos, principalmente aquellos más Ministro, Tecoporá no necesitados. cambia vidas. Tecoporá sirve para paliar Yo te una invito, situación, pero no cambia vidas. yo te invito, Carlos, sí cambia vida, porque no sé si vos conocés, pero este es un programa de transferencias condicionadas. Sí, conozco. ¿Qué es lo que condiciona? Yo le pago a una jefa de hogar y le voy a través de gente que acompaña el proceso, sí. que controla. Los hijos se van al colegio, se van al colegio. estén vacunados. Estén vacunados, Sí. están vacunados, porque si están vacunados se enferman menos, si se enferman menos puede ir a la escuela. Y eso rompe el círculo vicioso de la pobreza. Entonces tiene un impacto no grande, enorme. Empieza a romper el círculo de la pobreza. Yo No por rompe el círculo de supuesto. la pobreza, pero sirve para ayudar. Ahora, después están las oportunidades, después está la mejor calidad de educación. que es Después otro tenés tema. que complementar con obra de infraestructura que Sí. permite que lleguen fuentes de empleo a esos lugares, Así mismo. que se instalen industrias, servicios, comercio. Hoy no hay un distrito en el Paraguay, Carlos, que no esté teniendo una obra de infraestructura del gobierno central. Un distrito del Paraguay. Y ha sacado, hay casos emblemáticos, el caso de Alto Verá, que lo hemos mencionado varias veces. Sí, el distrito Entonces, más pobre al lado del distrito más rico del país. exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? Y la diferencia es que no tenía camino. Entonces, cuando la gente habla de Santi, el candidato del endeudamiento, le digo, vayan a mirar. Hay mucha gente que se jacta de sus orígenes humildes, pero salió muy rápido de sus orígenes humildes y se olvidó de ir a aquellos que más necesitan. La deuda no es con los organismos internacionales, Carlos. La deuda es con los paraguayos que no tienen camino, que no tienen puente, que no tienen acceso a una educación, a una salud de calidad. ¿Cuál es su mayor, quién o cuál es su mayor enemigo para el 2018? Mi peor enemigo soy yo mismo. Yo necesito poder demostrarle a la ciudadanía de quién soy realmente, que la gente me pueda conocer tal cual soy, que pueda ver mi hoja de vida, de qué es lo que yo he hecho, de qué es lo que quiero hacer y cuáles son las herramientas con las que yo cuento, ¿verdad? Yo no cuento con herramientas... ¿Usted teme no reunir las expectativas, es decir, no reunir los dotes suficientes como para que la gente le apoye, por eso se considera su peor enemigo? Carlos, este es claro, es siempre un desafío, ¿verdad? A mí me Totalmente. tocó a los 32 años ser miembro del directorio del Banco Central, el miembro del directorio más joven. Fue un desafío, muchos habrán dudado de que yo estaba con las cualidades Sí, suficientes. cierto. A los 36 años ser ministro de Hacienda, mucha gente habrá dicho, pero ¿qué va a hacer este muchachito? ¿Verdad? Por supuesto que siempre está el desafío, pero finalmente lo que nos mueve es la convicción de por qué hacemos lo que hacemos. Yo sé por qué hago esto. Yo quiero influir positivamente, yo no quiero ser un espectador en mi país. Yo quiero a través del trabajo que yo pueda aportar, darle oportunidad a otros paraguayos para que puedan poder contribuir. Ahora, ¿dónde se realiza la lucha más, cuál va a ser la lucha más importante? ¿Las internas o las generales? Yo creo que cada una de las instancias tiene No vaya su a decirlo correctamente particularidad. político. No vaya a decirlo correctamente político. Sé sincero, Santiago Peña, sí. Yo creo que las internas van a ser más fáciles. ¿Más fáciles? Vos sabés que sí. Yo creo que lo más importante, Carlos, es que el 18 ¿No está de siendo diciembre... soberbio? No. Yo creo que el 18 de diciembre va a ser muy importante que podamos salir unidos todos los colorados. A mí me encantaría poder contar con el apoyo de Mario Abdo Benítez, de que él pueda sumarse a este movimiento y que el 18 de diciembre seamos todos la lista 1. ¿Y cómo va? ¿Qué pasaría si no tiene mayoría en el Congreso? ¿Cómo podría tener gobernabilidad si es que es presidente de la República? ¿Y cómo lo hacemos hoy, Carlos? Es una lucha día a día, es tratar de construir esas mayorías en base a proyectos, no a intereses personales. Y bueno, no es un trabajo fácil, no ha sido en los últimos 4 años o 2 años y medio de este gobierno, no ha sido un trabajo fácil. Pero hoy también siento que hay una ciudadanía
cada vez más informada, una ciudadanía cada vez más conectada y que quiere participar, ¿verdad? Y bueno, ellos van a tener la oportunidad ahora de elegir no solamente al presidente, el vicepresidente, a los senadores, a los diputados, gobernadores, miembros de junta departamental. Va a ser un ejercicio bastante interesante. Yo creo que Paraguay ha vivido cambios económicos, políticos, culturales, sociales en los últimos años. Así que creo que va a ser bastante interesante. Ahora, ¿quiénes son tus asesores de Santiago Peña? Mi señora está por ahí, es mi principal asesora. No, ya tu patrona, ya tu patrona. Sí. ¿Quiénes son tus asesores? Pero Carlos, vos me conocés. Por eso te pregunto. Pero por eso te digo, vos no sos una persona que va a salir al ruedo sin estar preparado. Pero ¿cómo? O sea, vas a tener entrenamiento. ¿Quién te entrena? Pero decime algo, vos me conocés muy bien. Sí. He venido acá a tu programa en varias oportunidades. Sí, así mismo. Yo he cambiado en algo la forma de pensar, la forma de expresarse, del día viernes, que todavía era ministro de Hacienda, lo que es el día de hoy. No, Bueno, básicamente no. Entonces, no es que yo estoy tratando de presentar algo que no soy. Yo soy tal cual soy y no hay asesor de que te pueda cambiar, ¿verdad? O sea, o si no le estás engañando a la gente, ¿verdad? Sí. Yo necesito mostrarme tal cual soy. Hay temas que no conozco, ¿verdad? Y hoy me estoy involucrando en temas que probablemente conocía con menos profundidad. Entonces, pero eso es parte de un proceso también de expandir los temas que uno trata de manera cotidiana. ¿Y para cuándo el guaraní? Para fin de año. Y prometiste, Sí, ¿quién es tu profesor o profesora de guaraní? Se llama Maravillú, una dirigente del departamento de Caguazú, que se ofreció gentilmente y todas las mañanas. ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas me escribe unas líneas y me exige que yo le responda, que agrave. Todo por los medios de comunicación, por el teléfono. Es decir, es un Carlos, aprendizaje presencial. Carlos, yo te iba a decir, yo creo que es importante, sí, ¿verdad? Educación a distancia. Pero yo creo que es importante decir esto, porque hay mucha gente que te dice, no vaya a decir que no habla, si total nadie habla, tirar nomás unas frases, ¿verdad? Y para mí es importante decir, es ¿verdad? Importante hablar, bueno, totalmente. Es importante hablar, pero es mucho más importante ser honesto. Ser honesto, sí, ¿verdad? totalmente. O sea, yo entiendo, te puedo tirar unas frases, pero me encantaría hablar mucho mejor. Y eso es lo que yo voy a perfeccionar. Yo no le puedo decir nada porque estoy en la misma situación. Así cuando yo creo hay entrevistas en radio. Pero yo creo que la gente necesita también que seamos honestos, Carlos, porque ¿de qué nos sirve decir, no, yo hablo y tiro 2, 3 frases para simplemente engañarle a la gente? Yo no quiero eso. Bueno, guaraní tiene que ser parte del currículum diario en la escuela. Totalmente. No, pero Carlos, ojo también, porque yo estudié en el colegio, estudié en la escuela. Sí, pero no se aprende, no se aprende así. Así mismo. Exactamente. Bueno, entonces las internas van a ser más fáciles que las nacionales. Yo siento que sí. Lo importante es que esta sea una campaña sin agravios. La gente no quiere más. La descalificación. Eso va a ser imposible. La gente no quiere, pero no creas, Carlos. Yo creo que no tenemos que cansarnos. Si entramos acá es porque queremos cambiar. Si vamos a venir a hacer más de lo mismo, Carlos, no tiene sentido. No, usted no agravie. Por eso. Pero entonces de mi lado no van a recibir agravios, ¿verdad? Sí van a encontrar mucha determinación, sí van a encontrar mucha convicción. Y bueno, en este proceso que vamos a estar debatiendo ideas, yo creo que va a ser muy interesante poder escuchar las ideas que tengan otros candidatos y que finalmente la ciudadanía pueda ver qué te ofrece cada uno. Totalmente, son las propuestas. Ahora le hago recordar algo para terminar. Usted hizo una promesa. ¿Cuál va a ser el primer programa que va a estar si llega a ser presidente? El péndulo. No se olvide de esa promesa. Gracias, don Santiago Peña. Muchas gracias, Carlos. Vamos a una breve pausa. Estuvo con nosotros Santiago Peña, candidato de Honor Colorado para la presidencia en el 2018. Ya están como para entrar en la gatera el doctor Antonio Cubilla y Pascual Rubiani para hablarnos sobre la universidad en nuestro país. A la vuelta de la pausa.
Entramos en la última parte del péndulo y para hablar de un tema fundamental para el país, la educación superior. Y están con nosotros el doctor Antonio Cubilla. Buenas noches, doctor. Gracias por asistir. ¿Cómo está? Muy bien, Carlos, ¿y vos? Bien, bien, doctor. Y don Pascual Rubiani, los dos son del ENEP, del Equipo Nacional de Estrategia País. Y sentaron una posición, emitieron un comunicado a través de los medios escritos. Y bueno, muy claro, muy firme. ¿Quién comienza? ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Un placer estar aquí en tu programa y también es un tema que realmente al ENEP le preocupa. Sí. El ENEP tiene como tarea fundamental, es un grupo compuesto por unos 40 y tantas personas de distintos sectores de la sociedad y de todos comprometidos con tratar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2030, ¿verdad? Pueda cumplirse y que más allá de los vaivenes de los típicos cambios de gobierno que puedan haber en los distintos periodos, pueda haber una línea que lleve al país a mejores posiciones para beneficio de la ciudadanía. Entonces, preocupados por el rol que tiene la universidad en ese escenario de un mejor país de aquí al 2030 es que hemos hecho este comunicado. Ahora, doctor, ¿cómo ve el ENEP la universidad? Por eso sentaron en esa posición. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes y que lo analizan? Bueno, en el ENEP se está trabajando en proyectos nuevos, digamos, para el futuro no tan inmediato, pero un futuro cercano. Se está trabajando en un proyecto de una universidad investigativa. Ese es un proyecto mayor, ¿verdad? Que hemos estado, digamos, intercambiando ideas y escribiendo al respecto en los últimos 2 años. Y está muy maduro. Es probable que este año pueda presentarse ese proyecto. Ese es un proyecto mayor. También el ENEP está muy, digamos, siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la sociedad y en la sociedad académica. Somos unos pocos miembros en el ENEP del sector académico y científico, pero el resto de la gente nos acompaña, ¿verdad? Prácticamente sin excepciones. Y de ahí es que este tema del cierre de una universidad nos interesó muchísimo estudiar más y ver cuáles fueron sus razones, sus argumentos. Y decidimos de que el CONES, que es un gran instrumento de la nueva ley universitaria, digamos, estaba cumpliendo una función adecuada y beneficiosa para el país. Una función de ordenamiento, ¿verdad? Y de transparentar un poco las universidades mediante una depuración de todo aquello que no sea, digamos, lo apropiado, por lo menos desde el punto de vista legal. Entonces, con ese criterio nos pusimos, digamos, a hablar entre nosotros y emitir este comunicado que tiene el objetivo más bien de apoyar el trabajo del CONES. Estaba un poco aislado el trabajo del CONES y con muchas presiones encima. Ahora, ¿ustedes creen en el ENEP que la justicia va a ir en contra de la posición del CONES? Nosotros tenemos la esperanza que no, porque nosotros creemos de que el CONES viene a ser el organismo que regula el tema de la titulación en Paraguay. En todo lo que sea materia de las carreras técnicas, de las carreras de grado, licenciaturas y en todo lo que sea también las cuestiones que ameritan el doctorado, etcétera, ¿verdad? Hay que entender muy bien de que el CONES nos rige con la autonomía universitaria. Exacto. La autonomía universitaria tiene que ver con la libertad que tiene cada institución universitaria de desarrollar el contenido y dentro de las creencias y las convicciones que puedan tener, pero para dar un título que realmente pueda servir a la población, una institución establecida en la ley tiene que ver que se cumplan los requisitos mínimos en materias que hacen a esos títulos que se están entregando, ¿verdad? Entonces,
tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que esta ley finalmente proteja a la población, porque ese es el objetivo, en cuanto tanto la población pueda estar segura de que las universidades donde están entrando tienen las condiciones de soporte académico necesario, como ser la cantidad de asignaturas necesarias para un título determinado, tiene las horas necesarias de clase para un título determinado, tiene el soporte de gobernanza institucional de una universidad que pueda realmente garantizar lo que están haciendo, todo el tema de la infraestructura, que son laboratorios, bibliotecas, lugares para prácticas. Por ejemplo, una carrera de medicina es impensable sin una morgue, entonces tiene que velar porque eso se cumpla. Una carrera de agronomía es impensable sin un campo de experimentación, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces hay una serie de requisitos que una universidad debe tener para poder otorgar un título que diga que usted está acreditado realmente para poder ejercer una determinada formación y dar fe de que tiene esa capacidad. Ahora, hay ¿verdad? que cambiar la ley. Hay que cambiar la ley para evitar que se sigan habilitando carreras y universidades sin exigencia, prácticamente sin exigencia alguna. Yo creo que esta ley, con las limitaciones que pueda tener, es una buena ley, ¿verdad? Le permite el cierre de las instituciones. Está simplemente empezando a trabajar, ¿verdad? Es una ley nueva para que se mueva un organismo en nuestro país. Lleva tiempo. Y otra cosa que no se sabe con claridad, la población no conoce, yo mismo no estaba enterado, es de que ya son 10 universidades que están afectadas por este proceso. La UNASUR es una de 10. Y dentro de esas 10 hay 50 filiales que fueron clausuradas. Y dentro de esas filiales hay más de 200 carreras, disciplinas, especializaciones de prepo y posgrado que ya habían sido clausuradas previamente a UNASUR. Entonces es un proceso que se inició. Yo creo que por eso es importante el apoyo a este trabajo. Tal vez esa sea la explicación, doctor. Usted que está en el tema de la educación también y la investigación, bajo algo que estás también en estos temas. Esta situación es la razón por la que existen tanta cantidad de gente ineficiente como profesionales en distintas áreas. Porque si hay algo que se depreció en los últimos tiempos, la calidad de los profesionales que sacan las universidades o las facultades del país. ¿Esa podría ser una de las razones? Desde luego que se especula que esa es una razón, ¿verdad? Pero no tenemos datos fehacientes. Justamente ayer cuando me enteré que iba a venir a esta reunión y sabía que iba a venir este tipo de preguntas, porque te conozco, ¿verdad? Pero no hay datos, ¿verdad? No hay datos. Verificamos en el censo, ¿verdad? Las estadísticas, censo de hogares y familias, creo que no sé cómo se llama la institución esta, ¿verdad? Ahí no hay los datos para obtener, digamos, para responder tu pregunta. Hablé con algunas organizaciones de empleo, por ejemplo, ¿verdad? Y hay percepciones, pero no hay datos firmes. Prometieron estas organizaciones, investigué, digamos, 3 de ellas, que van a tener los datos de aquí a 6 meses o un poco más, van a generar esos datos. Y también interesa a gente de la Secretaría Técnica de Planificación para hacer un estudio, digamos, más científico y empezar a generar esta clase de datos que la población desesperadamente necesita para tomar una actitud ante una universidad, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que sí podemos mucha gente. Sí, pero lo que sí podemos nosotros señalar, Carlos, son 2 cosas y de vuelta un poquitito a la riqueza del ENEP. Obviamente yo no estoy inmiscuido en el mundo académico, sí estoy en el sector empresarial, así como hay otros que están en el sector sindical, en el sector campesino, en el sector de la ONG, el doctor que viene del sector académico que compone el ENEP. Pero dentro de lo que es el ámbito empresarial, nosotros sentimos mucho la necesidad de ir aumentando los niveles de productividad y de competitividad, pero también aumentando no solamente los niveles de productividad y competitividad, no es simplemente una formación
utilitarista, mercantilista, la que nosotros necesitamos. Hoy en día en el ámbito del empresarial, la integridad, la honestidad, los valores son temas centrales y fundamentales. Nosotros no podemos vivir en una isla buscando la excelencia cuando hay un montón de vicios que contaminan la situación que tenemos en el país. Entonces, a mí me parece que realmente nosotros necesitamos mejores niveles de calidad dentro del ámbito de la universidad, y eso es lo que le preocupa al ENEP. Y lo segundo que quiero señalar es algo que tenemos que entender de que pasa en todos los niveles. Hoy día las empresas necesitan de certificaciones, hoy día los programas televisivos están sometidos a evaluaciones que tienen que ver con su desempeño. Nosotros tenemos que tener esas mediciones que dice el doctor y que todavía faltan, pero también hay cuestiones básicas que tienen que ver con un proceso formal de dar un título que también son muy evidentes a simple vista y que se tienen que tomar medidas, ¿verdad? O sea, es imposible que pretendamos creer, y creo que la ciudadanía en ese sentido se da perfectamente cuenta de que un título no se puede lograr en 3 meses, o no se puede lograr estudiando solamente sábado. Estamos hablando de cosas muy evidentes para la sociedad, ¿verdad? Podemos tratar también de responder tu pregunta de manera indirecta con una analogía, ¿verdad? Sí. El modelo por antonomasia de la universidad lucrativa es la Universidad de Phoenix en Arizona, ¿verdad? Fue la primera que se autodeclaró como universidad lucrativa. Decía For Profit University, ¿no? Bueno, 1976. Bueno, esa universidad creo que puede usarse como un caso de estudio, como un prototipo, digamos, de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con este tipo de instituciones. Y escribí un artículo justamente ayer, que va a aparecer en ABC en estos días, que se llama El ascenso, la declinación y la caída de las universidades lucrativas, ¿verdad? Porque exactamente eso es lo que ocurrió con la Universidad de Phoenix. Empezó con una matriculación masiva, ¿verdad?, de cientos de miles de personas en todo el mundo, ¿verdad? Se convirtió en un monstruo, educativo, ¿verdad? Con las metodologías de este tipo de universidades, que son bien diferentes que las universidades clásicas. Realmente representan una revolución educativa a su manera, ¿verdad? Para bien o para mal, pero son una revolución. La tercera revolución. La primera es la escolástica, la segunda es la humboldtiana de investigación, y esta es la comercialización en la educación, es la tercera, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con la Universidad de Phoenix? La matrícula de los Estados Unidos, de esta universidad y de sus imitadoras, ¿verdad?, que aparecieron como hongos, claro. Negocio. Subió a 13% hasta el 2010, ¿verdad? A 13% de toda la matrícula norteamericana, pero quedó ahí. Se estabilizó y ahora está bajando, y en este momento está en 10%. La Universidad de Phoenix cerró como 200 carreras, universidades, 200 de 1000 que tenía, ¿verdad? Es decir, el 20%. Y la mayoría de las grandes instituciones de este tipo están empezando a clausurarse porque empezó a cambiar el mercado. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Empezó la crítica, empezó esto que está empezando acá ahora, empezó allá hace 10 años, ¿verdad?, o hace 20 años. Los organismos del Estado, las otras universidades, los organismos privados que se ocupan de la educación, empezaron a mirar críticamente el trabajo de estas universidades y vieron que realmente su producto era un producto inferior a aquel producto de lo que en Estados Unidos se llama el Community College, que es una universidad corta, técnica de 2 años, ¿verdad?, que era mucho más cara esta universidad privada, digamos, lucrativa, que el Community College, y sus alumnos estaban por debajo en su nivel de empleo y en el monto de su salario. En base a estos datos es que nosotros estamos diseñando este estudio. Y esto es lo que se necesita. Y que yo calculo. ¿Tiene esos datos? En 6 meses vamos a tener algunos de esos datos. Y eso también refleja la falta de una política educativa en Paraguay. En otros países se sabe lo que va a pasar de acá a 30, 40 años. Cómo tiene que estar, qué se espera, cómo va a estar el país. Y ya se proyecta la cantidad de oficios que se van a necesitar en tal o cual industria u ocupación, y ya se está diseñando al mismo tiempo el tipo de enseñanza que tienen que recibir los jóvenes para que cuando llegue el momento de insertarse en el empleo, la sociedad ya los emplee. Sí. Nosotros estamos muy lejos de eso. Sí, pasa que en este fenómeno hay Pascual,
una activa participación del mercado, ¿verdad? Sí. Lo que definió esta universidad en su origen fue la necesidad del mercado, porque la universidad escolástica e investigativa no se ocupaba de cosas prácticas, ¿verdad? Y el mercado le dio eso, ¿verdad? Y hoy innovación y desarrollo van de... Bueno, entonces, acá el mercado también va a producir el colapso de estas instituciones. Hago una predicción. Claro, porque es por épocas. Hago una predicción de que eso va a ocurrir en los próximos años. Pero no va a ser un colapso total. Va a haber una lucha competitiva darwiniana, donde van a sobrevivir las más aptas. Algunas ya están demostrando, digamos, de que para sobrevivir tienen que hacer cosas diferentes. Y estas universidades que nosotros hace 20 años criticamos como de garage, se convirtieron en universidades más o menos importantes. Ahora tienen su departamento de investigación, tienen sus 2 o 3 investigadores ahí, con alguna pequeña producción. Es decir, se están ayornando. Y entonces va a ocurrir este fenómeno de que muchas van a clausurarse probablemente, ¿verdad? Pero algunas van a sobrevivir y van a pasar a ser como las universidades más clásicas, digamos. Es una predicción que espero que ocurra eso. Bueno, está bien. Ahora, yo sí quiero decir... Vamos a guardar este programa para ver si se cumple esa predicción, doctor. Yo sí quiero, retomando también lo que decía antes, sí tener una mirada más positiva, ¿verdad? O sea, hace unos años tampoco en el Paraguay había un Plan Nacional de Desarrollo 2030, ¿verdad? Sí, O sea, sí. entonces hoy nosotros tenemos la claridad de poder salir de diferentes sectores, y vuelvo a reivindicar no solamente el sector académico, a decir, señores, con este tipo de cosas no estamos de acuerdo porque esto no nos lleva al puerto que dijimos que queremos llegar en el 2030, ¿verdad? Y creo que eso es sustancial, ¿verdad? O sea, porque... Es planificación. Exacto, es tener una mirada un poco más allá de nosotros mismos, ¿verdad? Pensar un poco en las futuras generaciones. Y creo que eso es algo para sentirse orgulloso de que esté pasando en Paraguay. No sé si es cierto o no, a lo mejor ustedes saben, pero estaba leyendo de que Alemania, un país poderoso, no tiene más de 1000 abogados. No tiene más de 1000 abogados. El que es abogado tiene que ser lo más de excelente que pueda hacer. Nosotros acá tenemos, no sé cuántos abogados tenemos. Yo no sabía lo de Alemania, No, pero yo sí tampoco, sabía que en ¿verdad? Estados Unidos no es un estudio de grado, es un estudio de... ¿Verdad? No Yo es un estudio, no sabía, es un ¿verdad? estudio Pero ya... Acá hay Pero más, para demostrar cómo Después de es tener un también, bachelor, es decir, era una licenciatura. más de 1000 por año hay acá. Entonces, son diferentes visiones de la realidad que se tiene. Sí. Por eso, tal vez nosotros estemos como estamos y ellos están como están, ¿verdad? Pero, ¿y para dónde vamos? Ese 2030 se va a cumplir, se está haciendo... Y ahí yo creo que, y eso es otra vez muy importante, porque el Plan Nacional 2030 tiene como meta tener una universidad paraguaya entre las 400 primeras en el mundo. Y para eso el proyecto que hace 2 años viene trabajando un equipo de gente en colaboración con el ENEP, pero también gente que no está en el ENEP, sino que está apasionada por este mundo de la universidad, está diseñando las posibilidades de que en Paraguay realmente pueda haber una producción de investigación científica y publicaciones científicas que nos puedan poner en esos niveles, porque los rankings dependen fundamentalmente de la producción científica que tengan las universidades, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que reconocer de que lo que se produce hoy en términos científicos en el Paraguay todavía es muy inferior a lo que se necesita para llegar a esa meta. Pero el solo hecho de plantearnos ya configura un escenario donde mucha gente se está comprometiendo a esto, y creo que no sería descabellado pensar, y es parte de ese futuro cercano que decía el doctor Cubilla, ¿verdad? Doctor, usted que está metido en esto, ¿cómo llegamos en el 2030 con lo que dice Pascual? ¿Cómo podríamos llegar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no tengo acá la bola de cristal, lastimosamente, ¿verdad? Es muy difícil hacer predicciones de esa magnitud. Pero yo creo de que, digamos, haciendo este tipo de proyectos, este proyecto de la Universidad de Investigación no es una nueva universidad, construir un nuevo edificio y contratar, ¿verdad?, 500 profesores, sino que más bien empezar desde abajo, desde lo que hay, ¿verdad? Identificar a los investigadores existentes, que en este momento hay unos 500 más o menos que están con producción científica de nivel internacional. Sí, que se duplicó este número respecto a hace 10 años, se ha duplicado, ¿verdad? Bueno, y entonces, al unir a toda esta gente, crear una sinergia, aunque estén en sus distintas instituciones, y que, digamos,
se pueda, digamos, multiplicar el número de científicos, multiplicar el número de publicaciones y la calidad de las publicaciones, porque puede haber muchas publicaciones y sin poca calidad de ciencia, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, esta gradualidad que ya estamos demostrando, porque con la creación del PRONI en el CONACYT, el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, eso ya produjo un mejoramiento, digamos, exponencial del número de publicaciones en los últimos 5 años. Qué bueno. Más que se duplicaron las publicaciones y también aparecieron publicaciones en revistas más significativas en ese periodo relativamente corto, ¿verdad? Entonces, si seguimos este ritmo y le agregamos programas colaterales, como este programa de becas, por ejemplo, ¿verdad?, más hacia los doctorados que hacia las disciplinas profesionales. Una discusión que tuvimos muy al inicio con el candidato que estuvo recién acá, con Santiago Peña, porque ese programa se originó, digamos, con el ministro de Hacienda y con nuestro grupo de la universidad, el programa de Becal, ¿verdad? Y bueno, se tuvo que hacer un sacrificio, digamos, se tuvo que formar profesionales también y científicos. La demanda de profesionales era demasiado grande, ¿verdad? Y también el factor político, ¿verdad? Se quiere números, ¿verdad?, números de becarios y bueno, está bien. Pero el tema es que el proceso ese está funcionando y en la última llamada que se hizo para los científicos nos sorprendió, para los doctorados, nos sorprendió de que la gran mayoría ya no están apuntando a las universidades número 200 y 300, sino que entre las primeras 20 están la mayoría de los que están presentándose con aceptaciones de ese nivel. Quiere decir que se puede, ¿verdad? Entonces, Totalmente. no tengo la bola de cristal, pero tengo derecho a ser optimista, ¿verdad? Y a decir de que si hacemos nuestro deber, hacemos un esfuerzo, juntamos la gente, no sabemos juntarnos, ¿verdad? Trabajamos cada uno aislado en nuestros laboratorios. Entonces, crear un poco una mayor potenciación de nuestro trabajo y es probable que se den grandes sorpresas en los próximos 10 años en la ciencia del Paraguay, ¿verdad? Ojalá. Ojalá es lo que todos deseamos, ¿no? Como nunca Paraguay tiene recursos también en ese sentido para potenciar y ayudar a la gente que se quiera preparar más y mejor. Bueno, ojalá que se aproveche la oportunidad. ¿Por qué está tan serio, papá? No, es que es interesante lo que dice el doctor. Sí, totalmente. Entonces lo miro con mucha atención y admiración siempre que lo escucho. Somos dos. Sí. Como se roba el programa el doctor Gudita. Así mismo. Exactamente. Bueno, señores, le agradezco la presencia, que hayan venido. Para mí es un tema fundamental. Sí. El tema de la educación. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena para que más jóvenes paraguayos tengan la oportunidad de sobresalir. Podemos, como lo dijo el doctor Gudilla, y se demuestra cuando se tienen las oportunidades. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Pascual, muchas gracias. también, Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos por este espacio. ¿Y te diste cuenta que no bajó el nivel del bloque? No, yo creo que fue decíamos con el doctor Cubilla, esto es como cuando él entra en una conferencia, después un gran conferencista, ¿verdad? Nosotros tuvimos que entrar después de 2 pesos pesados a hablar aquí, era un desafío enorme. No, a mí me ocurrió una vez. Estuvieron a la altura. Estuvieron a la altura. Gracias por su presencia. Gracias, y a ustedes Carlos. por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.